Empezamos el último bloque del temario de biología, el bloque correspondiente a microbiología e inmunología, y empezamos viendo los microorganismos que están formados por células. La microbiología es la ciencia que estudia los microbios o microorganismos, que son un conjunto de organismos muy heterogéneo, pero que tienen unas características comunes. En primer lugar, la más definitoria es su tamaño microscópico, que hace que solo se puedan ver al microscopio óptico o al microscopio electrónico, utilizando para medir su tamaño unidades como micrómetro, nanómetro e incluso el astro. Tienen, sin embargo, capacidad de desarrollar todas las funciones vitales como células individuales o como agrupaciones simples de células. Tienen una alta velocidad de reproducción y de actividad metabólica. Pueden ser procariotas o eucariotas, y además otra característica común es la metodología que se emplea para su estudio. Los microorganismos se encuadran dentro de los tres dominios que se estudian en el primero de bachillerato. Hay microorganismos dentro del dominio bacteria o eubacteria, dentro del dominio arcaea y dentro del dominio eucaria. Como recordaréis, estos dominios tienen unas características particulares. El dominio eucaria son organismos eucariotas, el dominio bacteria son células procariotas sin núcleo con pared celular de peptidoglucano, y el dominio arcaea son células procariotas también sin núcleo, pero que tienen una pared celular sin peptidoglucano y tienen una membrana muy particular con lípidos de tipo diéter. Los microorganismos eucariotas pertenecen a tres grupos: algas, protozoos y hongos. Los hongos pertenecen al reino hongos, mientras que las algas y protozoos pertenecen al reino protoctistes. Las características que vamos a ver de estos microorganismos eucariotas son simplemente las que vemos en la tabla. Las algas son organismos unicelulares o pluricelulares, aunque aquí nos interesan los unicelulares fundamentalmente, que son los microorganismos. Tienen nutrición autótrofa, pared celular de celulosa, almidón como glúcido de reserva. Muchas tienen movilidad mediante flagelos, y la ingestión de alimentos se produce mediante difusión a través de la membrana. Son organismos productores que tienen cloroplastos. Tienen reproducción asexual por bipartición, pero también reproducción sexual, y habitan todo tipo de aguas dulces y saladas, formando parte del fitoplancton, aunque se pueden encontrar en otros medios. Los tipos fundamentales de algas son eulenoides, diatomeas y dinoflageladas. Estamos hablando de algas unicelulares, y por ejemplo las algas verdes, las diatomeas, los dinoflagelados serían ejemplos de este tipo de organismos. Los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares filamentosos. Se caracterizan por tener una nutrición heterótrofa, una pared celular compuesta de quitina, que es un polisacárido que recordaréis. Glúcido de reserva energética es el glucógeno, no el almidón. No suelen tener movilidad, aunque algunos pueden moverse con unos movimientos muy particulares. La ingestión de alimentos se produce por difusión. Los hongos llevan a cabo secreción de enzimas y digestión extracelular, y luego por difusión absorben los nutrientes. La reproducción es asexual mediante esporas, y también reproducción sexual mediante ciclos bastante complejos. El hábitat puede ser acuáticos, aunque la mayoría son terrestres, y también los hay parásitos. Sobre todo viven en el suelo y en materia en descomposición. Son importantes como descomponedores. Los tipos fundamentales de hongos son ascomicetos, cigomicetos y basidiomicetos. Aunque aquí, como microorganismos eucariotas, solamente hablamos de algunos tipos de hongos: los hongos unicelulares, las levaduras, y algunos hongos pluricelulares de muy pequeño tamaño. Y ejemplos, pues cándida, que produce la candidiasis, penicillium, que es conocido por producir la penicilina, el hongo productor del pie de atleta, que es un parásito, o Saccharomyces, que es una levadura, un hongo unicelular, que lleva a cabo, por ejemplo, la fermentación alcohólica. En cuanto a los protozoos, son también organismos eucariotas, en este caso todos unicelulares, con nutrición heterótrofa, sin pared celular, que almacenan como glúcido de reserva energética el glucógeno.
La mayoría son móviles, unos por cilios, otros por flagelos, otros mediante la emisión de pseudópodos o bien por deslizamiento. Ingieren macromoléculas en disolución, puede ser por pinocitosis, por fagocitosis, tienen reproducción asexual por gemación o bien por una división binaria, pero también tienen reproducción sexual por conjugación. Habitan tanto agua dulce como salada y hay algunos o muchos que son parásitos. Los tipos fundamentales son flagelados, amebas, esporozoos y ciliados, y como ejemplos tenemos Plasmodium, que es el agente causante de la malaria, Trypanosoma gambiense, que es el agente causante de la enfermedad del sueño, o Entamoeba histolítica, que es una ameba que produce amebiasis, trastornos digestivos. Aquí tenemos el esquema de algunos organismos. El 1 es una bacteria, el 2 es un protozoo, en concreto un paramecio, el 3 es otro protozoo, una vorticela, el 4 también es un protozoo, el 5 es una ameba, otro protozoo, el 6 es una eulena, una alga verde, el 7 es una levadura, dividiéndose por gemación, 8 y 9 son virus, que veremos después de acabar con los microorganismos celulares. Aquí tenemos imágenes de microorganismos. El virus de la polio recuerda vagamente al coronavirus, que ahora tristemente está de moda. Una bacteria, E. coli, cianobacterias, que son unas bacterias muy importantes que vamos a estudiar al final de las bacterias, porque tienen mucha importancia ecológica. Un alga, Diploneis, un hongo, el Mucorcicineioides, y Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura. Aquí tenemos algunos ejemplos de protozoos. Bien, y los microorganismos procariotas, que son aquellos que están formados por células procariotas sin envoltura nuclear, no tienen núcleo, tienen un ADN circular que se encuentra en el citoplasma, son todos unicelulares, aunque las cianobacterias pueden formar colonias, pero simplemente están pegadas a las células, no forman ningún tipo de tejido, y se considera que son los primeros seres vivos que aparecieron en el planeta. A partir de las células procariotas, según la evolución endosimbiótica, se desarrollaron las eucariotas. Hay fósiles de más de 3.500 millones de años de antigüedad de organismos procariotas.